Hola, mi nombre es Alessandra Larragoiti Bautista, soy estudiante de medicina y actualmente me encuentro cursando noveno trimestre en la Universidad Autónoma Metropolitana. El día de hoy les estaré hablando sobre enfermedades de transmisión sexual y pues a lo largo de esta clase estaremos abarcando algunas de ellas. Estaremos viendo gonorrea, clamidia, VHS tipo 2 y también conocida como virus simple del herpes tipo 2 y sobre tricomonas. Bien, iniciamos con la gonorrea. Esta, definiéndolo un poco, es una enfermedad que es causada por una infección bacteriana frecuentemente transmitida casi siempre por contacto sexual o bien también puede ser durante el parto. También afecta sobre todo a las mucosas de la uretra y el cuello uterino y con menos frecuencia puede llegar a afectar al recto. Tenemos también que puede llegar a afectar a la orofaringe y a la conjuntiva. Esta es una infección genital ascendente que en mujeres da lugar a endometriosis y salpingitis que en conjunto pueden llegar a formar a la enfermedad inflamatoria pélvica que también se conoce como EIP que veremos más adelante en el cuadro clínico. También esta es una de las infecciones más predominantes en esta enfermedad. Sin embargo, la complicación más recurrente puede llegar a ser la infección gonocócica, que es una enfermedad inflamatoria pélvica, potencial causa de infertilidad, embarazo ectópico y bien puede llegar a causar también dolor pélvico crónico. En las mujeres es muy común que llegue a causar endocervitis y en los hombres uretritis. Así que bien, esta enfermedad es causada por el agente que es conocida como Neisseria gonorrhoeae. Esta es una bacteria gram negativa y pues tiene un tamaño muy pequeño. Llega a medir de 0.6 a una micra y pues en promedio puede llegar a medir 0.8 micras de diámetro. Hablando un poco acerca de la historia de esta enfermedad, tenemos que es una de las enfermedades humanas más conocidas y antiguas. Así que, su primer avistamiento fue en el 130 después de Cristo, cuando Galeno le dio el término de gonorrea, en donde la reconoció como un flujo seminal o espermatoidea. Asimismo, posteriormente en 1879, Neisser Albert le introdujo el término gonorrea porque la describió como gonas, que significa semillas, y roe, que significa fluir. El microorganismo lo describió como tal Nasser y posteriormente en 1882 Leiskov y Laufer obtuvieron el primer cultivo de esta enfermedad por primera vez. Después, en 1870, se introdujo la biología molecular de esta enfermedad y pues como tal que la patogenia de esta. Asimismo, se probaron muchos tratamientos para poder tratar esta enfermedad sin ningún éxito. Sin embargo, hasta que hubo el surgimiento de las sulfamidas, que fue en la década de 1930, como lo podremos ver más adelante en el tratamiento. Ahora bien, en cuanto a su epidemiología, la basé principalmente en la CDC. Este es un organismo que se encarga principalmente de hacer o de estudiar a enfermedades infecciosas. Tenemos que esta se basa principalmente en Estados Unidos y es la segunda enfermedad infecciosa notificada más frecuentemente en este país. Como tal, esto fue en 2017 y pues se registraron más de 500,000 de casos por gonorrea. Asimismo, la incidencia de esta enfermedad en Estados Unidos ha aumentado un 75% desde el año 2009. La gonorrea es muy frecuente en el sexo femenino en comparación con el sexo masculino, en donde las mujeres encuestadas pues llegaron a reportar gonorrea, que llevó a tener una incidencia del 0.32% entre 1999 y el 2008. Y bien, en cuanto a sus disparidades raciales, tenemos que estas han ido en aumento en cuanto a tasas en hombres que tienen relaciones con otros hombres o bien personas homosexuales. Asimismo, como tal, hay un aumento en las mujeres que llegan a tener una edad de 15 a 24 años y hombres que tienen entre 20 y 29 años.
tenemos que una de las tasas referidas con más frecuencia en esta enfermedad son las personas afroamericanos o afrodescendientes, que llegan a tener 8.5 veces más veces este caso de enfermedad que las personas que son blancas no hispanas, y de igual manera llega a haber una incidencia en las personas que son indias norteamericanas y pues nativas de Alaska e España, en donde pueden llegar a tener una incidencia mayor de 16 a 1.6 veces mayores en ciudades como Estados Unidos. También tenemos una mayor incidencia en Europa Occidental y Australia, en donde últimamente ha habido un aumento en las tasas. Esta es una de las enfermedades de transmisión sexual más comunes, y pues se debe a diferentes factores que como tal veremos en sus factores de riesgo, y tenemos entre ellos epidemiológicamente que pues las personas que la tienen pues son personas que llegan a tener múltiples parejas sexuales, llegan a tener incidencia en cuanto a promiscuidad, tienen una baja disposición socioeconómica y también llegan a consumir drogas. Como tal tenemos la práctica del sexo anal, la felación y también la transmisión perinatal, en donde tal esta no es tan frecuente, sin embargo también es un factor. Ahora bien, tenemos que una encuesta en el condado de King en Washington, en donde la principal población afectada son las personas homosexuales, como tal los hombres que tienen relaciones con hombres. Y bien, en la incidencia en el 2017, que es cuando hubo un aumento de esta enfermedad, tenemos que los hombres heterosexuales llegaron a tener en encuestas de 100,000 personas, hubo 78 en cuanto a su incidencia de hombres heterosexuales afectados. Asimismo, en las mujeres llegó de haber de 100,000 encuestadas, 103 por cada de estas. Tenemos también en cuanto a la infección uretral, que es muy frecuente en varones, llegaron a presentar mucha sintomatología en un 90%, en donde más de 1,400 hombres llegaron a presentar síntomas en 100,000 hombres homosexuales, en donde pues llega a haber una incidencia mucho mayor en cuanto a los hombres heterosexuales, como tal 14 veces mayor a estos. Asimismo, el cambio temporal desde los últimos años de los 2000 hasta actualmente llegó a haber un aumento en cuanto a la incidencia en un 200%. Ahora bien, entramos con los factores de riesgo, en donde tenemos los factores conductuales, en donde tal es la conducta de las personas. Tenemos actividades sexuales sin uso de protección. Como tal, sabemos que el principal método anticonceptivo que llega a proteger contra enfermedades de transmisión sexual son los condones, así que pues estos no son utilizados comúnmente en las personas que tienen esta enfermedad. Asimismo, también llega a haber múltiples parejas sexuales, y estas personas llegan a tener la práctica de promiscuidad. Asimismo, estas personas llegan a tener oficios tales como la prostitución y tienen problemas de adicciones, ya que de esta manera pues pueden, han notificado que de esta manera pueden seguir consumiéndolo. Tenemos también factores demográficos, que como tal hay un registro en donde se muestra que las personas que viven en poblaciones urbanas tienen una mayor incidencia, y pues también las personas que tienen bajos recursos. Asimismo, personas con antecedentes de enfermedades de transmisión sexual pueden llegar a tener una mayor complicación o volver a retomar la enfermedad como tal. Asimismo, tenemos factores clínicos en donde puede haber una relación o coinfección en cuanto a la clamidia, ya que pues estas se relacionan mutuamente, como veremos también en clamidia, y pues también estas pueden llegar a provocar o agravar a las enfermedades de inmunodeficiencia adquirida, como el VIH, y también puede ser el contacto sexual por parte de la pareja, ya que algunas parejas no llegan a notificar a sus parejas sentimentales que tienen enfermedades de transmisión sexual, no saben, y como tal se contagian. También tenemos factores en cuanto a la salud pública. Puede ser el que no tener acceso en cuanto a la educación, o bien no tener conocimiento respecto a la salud sexual puede ser un factor de riesgo, y pues también el estigma que impide que las personas se acerquen al personal de salud para poder
como tal adquirir información acerca de la enfermedad o de otras enfermedades de transmisión sexual. Y bien, en cuanto a su etiología, esta enfermedad, como mencioné anteriormente, es causada por la Neisseria gonorrhoeae. Esta es un diplococo, es un coco gram negativo que no forma esporas y suele crecer en diplococos, o sea, de que se juntan como tal en dos y como con dos lados continuos, aplanados y carece de flagelos, pero para poder moverse, en lugar de flagelos, tiene una extensión y pues su retracción es a través del un pili que es tipo 4. Cuanto a su estructura, es muy similar en cuanto a otras bacterias gram negativas y consta de una membrana citoplasmática, de una pared interna celular y de peptidoglicano. También tenemos que tiene una membrana externa, tiene pilis que facilitan la fijación de estas células a las células hospederas y bien pues facilitar también a su fijación e invasión. Ahora tenemos a la fisiopatología. Como tal, pues mencionábamos que se transmitía a través de infección sexual. Ahora, pues tenemos que estas células pueden infectar a las células ciliadas y a las no ciliadas. Y pues esta se ha dividido en dos fases en cuanto a su infección. En la primera es la adhesión a la mucosa y posteriormente la invasión a la célula epitelial. Entonces, esta inicia por decisión del microbio para invadir a un receptor sobre la célula hospedera junto con los pili, que junto a la proteína OPA, que también es un organismo que permite la adhesión y bien la transmisión de la bacteria en cuanto a su transducción, permiten la adhesión de los receptores CD46 y los CD66 y también de las integrinas que se encuentran en la superficie epitelial. Asimismo, tenemos receptores que están ubicados en enterocitos, que son las células uretrales humanas, que interactúa como tal con las adhesinas fibrinas o los pilis. Asimismo, pues ya tenemos la adherencia como tal y la invasión comienza atravesando a la célula epitelial al interior de las vacuolas para acceder a la matriz. La bacteria tiene un sistema de secreciones que inyecta múltiples proteínas al interior de la célula hospedera y algunas ocasionan un reacomodo en el citoesqueleto y reacciones en cadena que permiten engullir a la bacteria como tal. Una vez la bacteria se encuentra dentro del citosol, las bacterias lisan a la membrana vacuolar y escapan. Se diseminan en cuanto a una proteína de superficie de la bacteria que se une a la superficie celular del hospedero e induce sus propios endocitos. Dentro de la célula, algunas se escapan mientras que otras se multiplican en el fagosoma y donde usualmente se localizan causando una intensa reacción inflamatoria. Entonces, como tal, algunas tienen muerte celular por algunos macrófagos y neutrófilos que se encuentran cerca y algunos se encargan de fagocitar y pues permanecer. Ahora bien, nos adentramos con el cuadro clínico de esta enfermedad y tenemos entre sus principales características a la gonorrea genitourinaria. Esta principalmente es en varones. Tenemos que se caracteriza por la secreción uretral purulenta y la disuria. Y pues en cuanto a la incubación usual es de 5 a 6 días más o menos en donde los hombres pueden llegar a presentar síntomas. Sin embargo, esta enfermedad puede llegar a ser asintomática de 1 a 5% en cuanto a sus cepas. En ocasiones es necesario comprimir la uretra para poder tener alguna señal y aparezca el eritema como tal en el meato. La uretritis no gonocócica se caracteriza por la secreción menos copiosa y purulenta. Y bien, en cuanto al exudado y la disuria en general son síntomas de poliuria o de urgencia urinaria y son los síntomas principales en la gonorrea genitourinaria. Asimismo, al principio el exudado puede ser escaso, pero al cabo de 1 o 2 días es francamente purulento.
La mayoría de los casos no tratados se resuelven espontáneamente a lo largo de varias semanas y pues en cuanto a sus principales complicaciones tenemos epidermitis aguda o bien también el edema perineato. Ahora bien, tenemos también a la gonorrea de las vías genitales inferiores, que esta es más común en el sexo femenino. La localización más importante de la infección genital en las mujeres son las células epiteliales cilíndricas que se encargan de revestir al endocervix, perdón. Y pues la vagina en sí no se infecta en mujeres sexualmente maduras porque bajo la influencia del estrógeno, el epitelio escamoso de la mucosa vaginal no es vulnerable a la infección conocida. El 80% de las mujeres se encuentra sintomática, sin embargo, los síntomas llegan a presentarse o manifestarse en unos 10 días después de la adquisición de esta. Entre sus síntomas más notorios tenemos al aumento del exudado vaginal, que es el más notorio, junto con la disuria sin urgencia urinaria. También tenemos poliuria y sangrado intermenstrual en ocasiones que puede llegar a ser desencadenado por el coito. Asimismo tenemos dolor abdominal o pélvico que puede indicar una infección ascendente. A la exploración física, esta puede llegar a mostrar un exudado cervical purulento o no purulento y en otros signos puede llegar a mostrar moco no purulento y con edema de ectopia cervical o hemorragia como tal en el endocervix que puede ser inducida por el proteus obtenido en una torunda. La complicación más importante de esta enfermedad es la gonorrea en el parto genital inferior en las mujeres que llegan a tener una enfermedad inflamatoria pélvica y pues puede llegar a ser más frecuente el absceso de la glándula de Bartolini. Esto se puede llegar a manifestar como una masa sensible a la palpación y pues se presenta principalmente en el orificio vaginal que posiblemente es asociada a la sobreinfección por bacterias facultativas y también anaerobias. Ahora tenemos a la infección gonocócica rectal. Esta es frecuente en mujeres y en hombres que mantienen relaciones homosexuales. En mujeres se contrae principalmente por contaminación perineal con secreciones cervicovaginales o por coito anal. Asimismo, pues esta misma razón es la vía dominante en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres o relaciones homosexuales. Asimismo, la mayoría de estas personas que llegan a tener esta infección pueden tener alrededor del 40% de infección rectal, además del 80% de las infecciones rectales pueden llegar a ser subclínicas. La proctitis es sintomática, se manifiesta con combinaciones variables como prurito anal, secreción mocopurulenta, que como tal son heces recubiertas de moco, y también dolor, tenesmo y hemorragia. La proctitis sintomática parece ser más frecuente en hombres que mantienen relaciones homosexuales que en mujeres con gonorrea rectal. En varones respecto a las mujeres sugiere que el tamaño del inóculo o un traumatismo puede influir en cuanto a la aparición de los síntomas. Ahora tenemos a la infección faríngea, que esta se adquiere a través del sexo oral o las felaciones y excepcionalmente también se puede adquirir a través de un beso, aunque con menor frecuencia. Asimismo, esta puede llegar a ser adquirida con más eficacia por felación que por estimulación vulvobucal o bien sexo oral, y la infección puede detectarse en un 10 a 20% de mujeres heterosexuales con gonorrea y de un 10 a 25% en varones homosexuales. Esta enfermedad rara vez produce síntomas, aunque en algunos casos excepcionales se aparece como faringitis exudativa, como podemos observar en la imagen, y adenopatías cervicales. Las complicaciones son un poco más comunes y la mayoría de infecciones remiten de manera espontánea o en respuesta al tratamiento de infección genital o rectal.
Ahora tenemos a la enfermedad inflamatoria pélvica. Esta puede relacionarse con una infección por Neisseria gonorrhoeae o por Clamidia trichomatis. Y pues también puede llegar a presentarse por un Mycoplasma gelatinum o por anaerobios. Esta se trata de una infección del aparato general superior femenino que afecta al útero, endometriosis, puede afectar a las trompas de falopio, salpingiosis, también a los ovarios, ovaritis y pues también a las estructuras pélvicas adyacentes. Puede causar principalmente dolor abdominal inferior, que es el síntoma dominante de esta enfermedad, y pues también puede llegar a tener una intensidad variable. A menudo puede ser leve y como tal es bilateral y anterior a días o semanas a la aparición clínica, puede agravarse con el coito. Alrededor de un tercio de las mujeres que llegan a tener hemorragia presentan fiebres, calofríos, anorexia, secreción vaginal, uretritis y también prostatitis, aunque algunos de estos síntomas no son sensibles ni específicos en cuanto a la identificación de la enfermedad inflamatoria. Asimismo, a la exploración física es característico que haya dolor a la palpación abdominal difuso, también puede estar en la mayoría de los cuadrantes y como tal predominante en los inferiores, y puede llegar a haber dolor a la palpación en órganos pélvicos y esto va a ser por exploración bimanual con o sin manipulación del cuello uterino. La fiebre como tal no está presente, sin embargo, en personas en minoría. En cuanto a signos unilaterales, también pueden llegar a ser menores, y pues este hallazgo puede hacer que el cuadro se confunda con otros síndromes o bien otras enfermedades como la apendicitis, embarazo ectópico y algunos otros trastornos. Y bien, como tal sus complicaciones tenemos a la infertilidad como resultado de obstrucción de las trompas de falopio. Ahora tenemos a la perihepatitis, también conocida como síndrome de Fitz-Hugh-Curtis. Esta principalmente es por extensión directa de Neisseria gonorrhoeae desde las trompas de falopio hasta la cápsula hepática y el peritoneo subyacente. Este proceso da como tal un dolor abdominal, dolor a la palpación hepática y signos inflamatorios peritoneales en el hipocondrio derecho. Esto es predominante en esta área y frecuentemente se puede confundir con una colecistitis aguda o bien con una hepatitis vírica. Ahora tenemos a la infección gonocócica diseminada. Esta suele manifestarse a través de diversas combinaciones de tenosibiosis poliarticular, que en la dermatitis secundaria, también embolización séptica focal y artritis séptica. El riesgo depende de las características de las cepas de Neisseria gonorrhoeae y esto dependiendo de la población, que actualmente es probable que la infección gonocócica diseminada se registren bastante o bien menos del 1% de las infecciones gonocócicas en la mayoría de las áreas geográficas. Tenemos que esta enfermedad suele ser más sensible en el sexo femenino debido a que, en comparación con los hombres, que llega a ser más común en el sexo femenino debido a la coincidencia con la menstruación. También tenemos que la gravedad es variable, desde ligeras molestias hasta articulaciones escasas, lesiones cutáneas, puede llegar a haber presencia de fiebre escasa o bien nula, también una patología fulminante. Puede llegar a haber poliartritis manifiesta, que son las manifestaciones predominantes en esta enfermedad, y también es predominante en adultos jóvenes debido que pueden llegar a causar múltiples lesiones cutáneas, fiebre alta y postración. Otras manifestaciones raras son la meningitis, como la osteomielitis, en el shock séptico, y el síndrome de dificultad respiratoria agudo también. Asimismo, esto no puede llegar a presentar síntomas de gonorrea genital, solo los mencionados anteriormente.
Ahora tenemos a las infecciones neonatales y pediátricas. Como mencionábamos anteriormente, estas se pueden transmitir a través del el canal vaginal al nacimiento y pues llega a producir la conjuntivitis con acusia del recién nacido, también conocida como oftalmia del recién nacido, que es la manifestación clínica más reconocida en la infección neonatal. La profilaxis mediante la institución de antibióticos, la conjuntiva, poco después del nacimiento es muy efectiva para poder prevenir algunas afecciones posteriores. Y bien, el diagnóstico se sospecha clínicamente cuando a los pocos días de nacer el lactante desarrolla una conjuntivitis aguda y se confirma mediante la identificación de gonococos en las secreciones conjuntivas. Eh, Esto puede aparecer como una enfermedad sistémica con septicemia y artritis y coma, pero es poco frecuente también. Tenemos que después del periodo neonatal o bien después del nacimiento, y esto predominante hasta el primer año de vida, la mayoría de los casos en los pediátricos parecen adquirirse por pues sí, por un contacto sexual a partir del progenitor infectado, como tal pues mencionábamos, el paso a través del nacimiento, pero puede diferenciarse después del año, en donde la mayoría de casos ya pueden ser notificados por un abuso sexual. Bien, ahora tenemos estudios complementarios o bien el diagnóstico. Tenemos a la microscopía, que como tal es un frotis con tinción gram positiva, cuando se observa que los neutrófilos polimorfonucleares contienen diplococos gram negativos intracelulares de morfología característica, tenemos que es positivo. Asimismo, tenemos algunos otros, como son el cultivo, en donde históricamente era el fundamento diagnóstico de gonorrea, ya que tiene funciones importantes en cuanto a su vigilancia, en el desarrollo de resistencia microbiana y en determinados entornos clínicos. Asimismo, tenemos a la prueba de amplificación de ácidos nucleicos, que estos han reemplazado el cultivo como métodos analíticos predominantes en el diagnóstico de gonorrea. Entre sus ventajas se encuentra que tiene una mayor sensibilidad en relación con el cultivo en especies de gonorrea y es capaz de analizar muestras de orina, muestras vaginales que pueden ser autoobtenidas por el paciente, y pues en cuanto a su comercialización, en la mayoría de ellas como análisis combinados puede llegar a ser más fácil en cuanto a su adquisición. Ahora, en cuanto a su patología, tenemos que histológicamente en las muestras mocouretral o cervical puede llegar a haber neutrófilos con diplococos intracelulares. Como podemos observar en la siguiente imagen, podemos apreciar una leve hiperplasia hipodérmica y con un dermis o un infiltrado inflamatorio angiocéntrico. Ok, en cuanto a su tratamiento, la CDC nos ha notificado que la gonorrea puede llegar a ser resistente a antimicrobianos y es una de las 3 principales amenazas de resistencia a medicamentos que enfrenta los Estados Unidos. Los gonococos con mutaciones cromáticas o transmitidas por plácido refieren resistencia principalmente a penicilinas, tetraciclinas y sulfamidas. Por lo tanto, estas no están indicadas o ya no están indicadas para su tratamiento. Ante su sospecha clínica, todas las personas que llegan a tener gonorrea o sospecha de esto, se le tiene que aplicar el tratamiento. Asimismo, a personas que llegan a tener interacción con personas con gonorrea, también se les tiene que aplicar este tratamiento. Se le tiene que implementar a todas las mujeres con enfermedad inflamatoria pélvica o cervicitis o con mocopurulentas, y a todos los varones que llegan a tener un síndrome clínico de uretritis. Así bien, tenemos a su régimen preferido, en donde tenemos a la ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular necesariamente, más acitromicina de 1 gramo por vía oral.
Si bien no podemos utilizar a la ceftriaxona, podemos utilizar a la cefixima como segunda opción de 400 miligramos por vía oral. Ahora bien, si tenemos a personas que son alérgicas a betalactámicos, podemos administrar acitromicina 2 gramos por vía oral más gentamicina 240 miligramos por vía intramuscular. Asimismo, también podemos aplicar solo gemiofloxacino de 320 miligramos. Para el tratamiento de infecciones gonocócicas urogenitales tenemos a la soliflodaxina, que puede utilizarse de 2 a 3 gramos, y pues esta se encarga de inhibir principalmente a la biosíntesis de ADN, que puede ser muy eficaz en una sola dosis. En su régimen ambulatorio tenemos principalmente a la ceftriaxona de 250 miligramos intramuscular más doxiciclina de 100 miligramos por vía oral 2 veces al día por 14 días. Asimismo tenemos a la cefoxitina de 2 gramos intramuscular más provemicina de 1 gramo por vía oral en una sola dosis. Asimismo, como última opción tenemos al metronidazol de 500 miligramos 2 veces al día. Tenemos indicaciones para personas que están hospitalizadas, en donde estas pueden llegar a estar hospitalizadas por posibles causas quirúrgicas de los síntomas. También puede ser por embarazo, falta de respuesta ante el tratamiento oral tras 72 horas de inicio, incapacidad para tolerar o cumplir el tratamiento oral, o bien síntomas graves, absceso a tubo ovárico. Entonces, el régimen que se utiliza para personas hospitalizadas puede ser cefotelan o cefotixina vía intramuscular más doxiciclina oral. Asimismo, ampicilina, sulbactam vía intravenosa, más doxiciclina oral. Tenemos a la infección diseminada, en donde tenemos el uso de cefalosporinas de tercera generación. Y bien, para las personas que llegan a tener conjuntivitis por esta enfermedad, podemos utilizar ceftriaxona de 1 gramo vía intramuscular acompañado con lavado salino, pero ya puede llegar a ser opcional. Bien, en cuanto a su prevención, esta depende de la rapidez del diagnóstico y de la eficacia del tratamiento de las personas infectadas y del cribado de las mujeres sexualmente activas y de los hombres que mantienen relaciones con otros hombres, ya sean homosexuales o no, y pues también de los entornos que son prevalentes en gonorrea. La prevención va a consistir en la educación, ya sea pública o asesoramiento personal médico, en donde vamos a tener que recomendar principalmente la monogamia mutua, ya no sé, tener relaciones sexuales con múltiples personas, también el uso de preservativos, principalmente el condón, que nos protege contra esta enfermedad, y pues asesorar sobre los riesgos de esta enfermedad y del VIH, ya que pues esta también se transmite por vía sexual. Tenemos que implementar que la persona que esté infectada tenga comunicación con su pareja, ya que algunas pues no llegan a notificarlo y pues se enferma la pareja subyacentemente. Entonces tenemos que aconsejar que le diga a la pareja para que se pueda prevenir la propagación de la enfermedad. Asimismo, a las personas que llegan a tener contacto con esta enfermedad, tenemos que implementar la profilaxis, en donde podemos utilizar antibióticos en pomada oftálmico en los recién nacidos para pues prevenir complicaciones a largo plazo, y pues también antes de infección de la enfermedad, y la vacunación, que pues aún no está disponible si es que algunas personas llegan a preguntar por ello. Bien, ahora tenemos a las clamidias. Las clamidias son bacterias intracelulares obligadas que causan una variedad de enfermedades humanas y animales. La que es causante de enfermedades de transmisión sexual principalmente es la infección por Clamidia trachomatis. Esta es una infección bacteriana frecuente en los humanos y da cuenta de una morbilidad significativa en cuanto a nivel mundial.
En seres humanos se asocia a síndromes oculares, genitourinarios y respiratorios. Pueden causar infecciones duraderas en ausencia de tratamiento, infecciones repetidas tras la eliminación del patógeno o al culminar el antibiótico o tras una infección inicial. Son infecciones a las que a menudo los síntomas son mínimos o nulos y producen secuelas inflamatorias y cicatrices que pueden estar en ausencia del tratamiento. Así que tenemos que son infecciones de transmisión sexual y son muy comunes en tanto mujeres como en hombres. En cuanto a su epidemiología, la CDC nos dice que 1.7 millones de infecciones por clamidia se produjeron en el 2017 y el número de casos notificados aumenta cada año, por lo cual podría reflejar un aumento de los esfuerzos de cribado de clamidias más que un verdadero aumento en la carga de infección. Se estima que se produjeron anualmente más de 2.8 millones de nuevas infecciones por clamidias en Estados Unidos. Tenemos algunas incidencias respecto a estas enfermedades en donde se asocia a personas con una menor edad, adolescentes sexualmente activos y adultos jóvenes. Asimismo, tenemos grupos étnicos minoritarios, en especial afroamericanos y parejas sexualmente nuevas o bien la poligamia o parejas múltiples. Asimismo, es mayor en mujeres que en los hombres y no está claro bien la causa de esto, si se debe a las tasas mayores de cribado o si estas pueden ser más susceptibles a la adquisición o persistencia de la infección. La OMS nos dice que anualmente hay 131 millones de casos nuevos por clamidia al año y pues también tenemos que epidemiológicamente tienen un gran impacto en cuanto a desenlaces prenatales y perinatales. Asimismo, facilita la transmisión del VIH. Bien, en los factores de riesgo tenemos a las personas que son sexualmente activas y pueden contraer infección por clamidia mediante el sexo vaginal, anal u oral sin condón con alguien que tiene clamidia. Entonces, entre sus factores de riesgo tenemos a las relaciones sexuales sin protección, como tal el uso del preservativo condón, y pues múltiples parejas sexuales, historia previa de infecciones de transmisión sexual y el inicio temprano de la vida sexual. Como vimos anteriormente, hay una mayor incidencia en las personas jóvenes. Ahora bien, en cuanto a su etiología, es una clamidia causada por Clamidia trachomatis. Esta es una especie que se encuentra principalmente en el contexto de enfermedades de transmisión sexual y pertenece a la familia de clamidias, principalmente a las clamidiaceae. Tenemos que es esférica, tiene un tamaño de 0.2 a 1 micra, no tiene peptidoglicano clásico como otras bacterias, sin embargo, pues consta de una membrana externa que contiene el lipopolisacárido de la bacteria. Asimismo, esta es gram negativa. Tiene una membrana citoplasmática interna y pues una membrana externa en donde tiene una proteína única principal de la membrana externa de 40 kTA. Ahora bien, tenemos que esta bacteria se divide en serotipos. Tenemos a los serotipos K y D o KD, en donde son responsables de causar uretritis no gonocócica, cervicitis, salpingitis, enfermedad inflamatoria pélvica o el EIP y el síndrome uretral. También tenemos a los serotipos que son la L1, L2 y L3, en donde estos causan linfogranulomas venéreos, que veremos más adelante. Estos pueden causar lesiones genitales y adenopatías inguinales dolorosas. Bien, en cuanto a su fisiopatología, tenemos que se contrae a través de transmisión sexual y los principales participantes tenemos a los macrófagos en las células huésped de los trachomiatis y pues tiene mucha biovariabilidad en cuanto a IgE, mientras que las células huésped de las células de las tracomonas tienen una variedad en cuanto a las células del epitelio cilíndrico de las mucosas.
Ahora bien, empezando con la fisiopatología, en primer lugar, estas inician o ingresan al huésped e empiezan con su adhesión celular, en donde comienza cuando el cuerpo elemental entra en contacto con las células epiteliales, con lugares del tracto genital, ocular o rectal. Ahora tenemos que se adquiere mediante proteínas específicas de la membrana externa como adhesinas a receptores celulares especialmente que podrían ser el sulfato y los receptores de TLR. Ahora continuamos con la internalización de la bacteria y la replicación de esta. La bacteria entra por endocitosis a la membrana y evita la fusión de los lisosomas. Ya una vez dentro, se transforma en un cuerpo reticulado dentro de un cuerpo que comparte endosomas, que es modificado, el llamado de inclusión se multiplica activamente por visión binaria y esto puede durar de 24 a 72 horas. Ahora bien, tenemos dos vías de estas CR en donde pueden ser liberadas o diseminadas. Tras múltiples divisiones de los CR, se reorganizan en nuevos CE, como podemos ver en el círculo azul, y estos se liberan por el medio extracelular, por exocitosis o bien por lisicelular. La liberación infecta a las células vecinas y se repite el ciclo. Otra vía que tenemos es la respuesta inmune innata y se activa mediante TLR2 y TLR4, lo que genera una liberación de interleucinas e interferón gamma. Esto hace que haya una reputación de neutrófilos y linfocitos T que generan inflamación y daño tisular a la célula hospedera. En cuanto a la persistencia de esta bacteria, puede entrar en un estado de persistencia metabólicamente inactiva y este estado puede prolongar la inflamación crónica y sin destrucción celular evidente. Como tal, en cuanto a la persistencia, tenemos que esta puede permanecer inactiva y puede activarse posteriormente, después de muchos años o bien en días posteriores, a través de algún estímulo que veremos más adelante. Ahora bien, tenemos el cuadro clínico en donde principalmente tenemos a la uretritis. Este es responsable del 20 a 50% de casos, en la mayoría siendo los varones los afectados. Sin embargo, estos pueden llegar a ser asintomáticos. Pueden llegar a tener molestias uretrales al orinar o secreción uretral. Entre los signos y síntomas tenemos como tal las molestias uretrales, prurito o dolor y también secreción uretral transparente, turbia o mucoide. Tenemos que en las mujeres solo puede haber disuria, poliuria y piuria. Ante la exploración física podemos tener una cantidad ligera a moderada de secreción uretral, como vimos en los hombres es transparente o turbia y de rara vez purulenta. Asimismo, en ocasiones, solo después de exprimir la uretra desde la base del pene al glande, se debe considerar que en esta maniobra en hombres que refieren los síntomas uretrales, pero sin la secreción uretral a la inspección inicial. De esta manera nosotros podemos apreciar como tal el exudado o la secreción uretral. Ahora tenemos a la epidimitis, que típicamente es unilateral, y tenemos dolor testicular, eritema escrotal e hinchación, además de secreción uretral e hidrocele. Entre sus signos en la exploración física tenemos una inflamación palpable y dolor en el epididimo y secreción uretral, como habíamos mencionado. También tenemos la complicación con un dolor crónico que puede ser idiopático y puede hacer disminución de la fertilidad a largo plazo. Ahora tenemos a la cervicitis. Esta es la causa más frecuente y es responsable de un 50% de los casos. Podemos llegar a tener signos y síntomas muy concisos en donde tenemos secreción vaginal, sangrado intermenstrual, disuria y la disparenuria, que esta se refiere al dolor durante la relación sexual o coital. Asimismo, tenemos una de sus características que puede ser la secreción
cervical purulenta, en donde tenemos a la cervicitis mucopurulenta como tal. Esta puede llegar a ser turbia, visible en el canal endocervical o en la punta de la torunda endocervical. Asimismo, consiste en una secreción vaginal ectópica y edematosa, en donde puede estar en un área de color rojo más oscuro del epitelio cilíndrico visible sobre la cara del cuello uterino. Como podemos observar en esta imagen, tenemos el color rojo en el epitelio cilíndrico, como se describe, y pues esto es el cuello uterino. Esto se observa a través de la exploración física. También tenemos a la enfermedad inflamatoria de la pelvis. Esta se puede observar desde el cuello uterino al endometrio, las trompas de falopio y el perineo. Estas infecciones del tracto genital superior se denominan de modo colectivo enfermedad inflamatoria del pelvis. Tenemos unos signos y síntomas muy concisos en donde podemos presentar dolor pélvico abdominal, especialmente durante la menstruación o durante las primeras 2 semanas del ciclo menstrual. Asimismo, náuseas y fiebre, aunque esta no puede ser tan presente. Tenemos dolor ante la exploración física, en donde esta puede ser provocada o puede persistir en la movilización del cuello uterino o doloramiento en el útero y sus anejos. Ahora tenemos algunos otros signos o síntomas, complicaciones, en donde tenemos complicaciones en el embarazo. Puede llegar a observarse parto prematuro, bajo peso en el nacimiento del neonato, aborto espontáneo o martinato del feto como tal. Asimismo, tenemos a la artritis reactiva, que va a ser una infección desencadenante por la clamidia, asimismo conjuntivitis y pues artritis. Tenemos a la proctitis, que es un dolor rectal y hemorrágico, en donde podemos presentar tenesmo, prurito o secreción rectal o diarrea. Ante la nosocopía o la sigmoidoscopía se pueden revelar una mucosa friable y secreción mucosa o purulenta. Asimismo, otra muy característica que es la conjuntivitis, en donde tenemos un enrojecimiento conjuntival unilateral o ya puede ser unilateral en raros casos. Asimismo, tenemos secreción ocular y sensación de un cuerpo extraño. Sin embargo, la conjuntivitis no va a ser muy frecuente o va a ser muy rara de ver en un adolescente o en adultos con infección genital por clamidia. Sin embargo, esta puede llegar a ser más persistente y frecuente en los neonatos. Así que ahora tenemos a la conjuntivitis de inclusión y neumonía del lactante. Tenemos que esta se asocia con la clamidia transmitida perinatalmente y es considerablemente frecuente o adquirible durante el paso a través del canal del parto, y puede desarrollarse conjuntivitis e inclusión o incluso neumonía. Tenemos que la conjuntivitis puede ser una inyección o engrosamiento conjuntival, y podemos tener secreciones transparentes o mucopurulentas, o pues también hinchazones en el párpado. Se dice que es de inclusión porque los cuerpos de inclusión citoplasmáticos de la clamidia demostrados en rasgos conjuntivales neonatales son los mismos observados en las personas que tienen clamidia genital. Así que, bueno, principalmente tenemos a la conjuntivitis. Asimismo puede llegar a haber neumonía, en donde podemos tener tos repetitiva en escato, ausencia de fiebre, taquipnea y crepitaciones ante la auscultación. Bien, ahora tenemos al linfogranuloma venéreo. Esta es diferente, tenemos que es una ITS causada por seriovariedades de clamidia trachomatitis, que puede ser el eje B, en donde afecta el tejido linfático y puede ser ulcerativa. Estas se pueden desarrollar como una lesión o lesiones cutáneas primarias en la mucosa genital o en la piel adyacente de forma de una
pápula ulcerada o una lesión herpética. Puede ser agresiva, puede curarse con rapidez sin dejar cicatriz también. Tenemos que entre sus signos y síntomas tenemos linfadenopatías inguinales dolorosas, eritemas, que estos pueden ser bubones. Los bubones son con frecuencia unilaterales y se aproximan a un tercio ah, de el rompimiento espontáneo y se drenan y pueden drenar pus que pueden complicarse con fístulas o tractos fistulosos. Tenemos en estadios tardíos la fibrosis del tracto genital que puede dar lugar a complicaciones como infertilidad, elefantiasis, estenosis, fístulas y esclerosis subcutánea. También puede manifestarse como síndrome anogenital con proctitis invasiva, en donde los síntomas incluyen fiebre, tenesmo, prurito anal y secreción rectal que puede ser mucoide o con menor frecuencia mucopurulenta o hemorrágica. Bien, tenemos a los estudios complementarios, en donde en primer lugar tenemos al PAN o las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos. Estos pueden llegar a tener una mayor sensibilidad y detectan un pequeño número de cuerpos elementales. Pueden acentuarse sobre torundas genitales en las mujeres y pueden utilizarse también o pueden obtenerse estas muestras a través de la muestra de orina, ya sea el primer chorro de orina en el día, y esto pues es más común en los varones. Asimismo, tenemos el cribado, que debe de hacerse anualmente para clamidias en mujeres sexualmente activas menores de 25 años, así como también en mujeres de mayor edad con factores de riesgo. Y bien, tenemos al cultivo celular, que ha sido un patrón referente para la detección y ha sido pues como tal el aislamiento del organismo como tal en el cultivo. Esto se basa en un análisis enzimático, anticuerpos fluorescentes directos e hibridación de los ácidos nucleicos de la bacteria. De esta manera podemos detectarla. Bien, en su patología tenemos como una característica de esta enfermedad una inflamación, patrón constante en todos los casos de distorsión leve de criptas, dilatación, alargamiento y ocasionalmente ramificación con baja eosinofilia, en promedio de solo 3 eosinófilos por campo de gran aumento. Y bueno, también podemos tener neutrófilos en la lámpara propia en el 94% de los casos. Podemos llegar a tener también inflamación de linfoplasmocitaria de la submucosa, en donde vamos a tener que este es un indicativo de inflamación crónica. Puede haber criptas alargadas, como mencioné anteriormente, y un folículo linfoide. Y este es un ejemplo en la imagen presente. Bien, como tratamiento nosotros tenemos que es sensible a las tetraciclinas, a los macrólidos y las quinolonas selectas. Sin embargo, como excepción tenemos al ciprofloxacino. Este no está indicado. Y bien, tenemos a la clamidia no complicada. Esta va a tener dos regímenes para poder tratarse. En primer lugar tenemos a la doxiciclina de 100 miligramos 2 veces al día por 7 días y a la citromicina de 1 gramo por dosis única. Asimismo, la doxiciclina era ligeramente más eficaz contra intromisiones por clamidias urogenitales. Entre las alternativas tenemos a la eritromicina de 500 miligramos 4 veces al día por 7 días y la ofloxacino de 300 miligramos 2 veces al día por 7 días. Asimismo, el levofloxacino de 500 miligramos 1 vez al día por 7 días. En la clamidia rectal está indicada de igual manera la doxiciclina por 1 semana 100 miligramos por 2 veces al día.
Y bien, para tratar al LGV que mencionamos anteriormente en su cuadro clínico, tenemos a la doxiciclina por 3 semanas y pues algunos expertos llegan a recomendar acitromicina de 1 gramo por vía oral semanalmente durante 3 semanas como alternativa. Asimismo, en los lactantes podemos aplicar eritromicina de 50 miligramos por kilogramo al día en 4 dosis por 14 días y asimismo también como tratamiento tenemos la profilaxis en las parejas de las personas que están infectadas ante clamidia. Ahora tenemos la prevención, en donde, es una infección recurrente por clamidia, se produce aproximadamente, en la prevención tenemos que sugerir el uso correcto y uniforme de preservativos, asimismo la profilaxis ocular en recién nacidos con antibióticos y la repetición de las pruebas de clamidia que mencionamos anteriormente cada 3 meses al terminar el tratamiento, porque como sabemos hay una persistencia del 10 al 20% de que la enfermedad vuelva al terminar el tratamiento. Asimismo, el cribado sistemático en las mujeres que tienen factores de riesgo, ya sea por la edad o que estuvieron expuestas. Bien, ahora continuamos con el herpes simple tipo 2 y bueno, introduciéndonos un poco, el herpes genital puede ser causado por el virus del herpes simple tipo 1 o bien por el tipo 2, manifestándose como una infección primaria o recurrente. Tenemos que más comúnmente la replicación viral ocurre en el tejido epitelial y establece latencia mayores de 12 años, lo que representa a reactivándose periódicamente de adultos como lesiones recurrentes localizadas. Y aún así afecta a unos de herpes. 520 millones de personas de 15 que se propaga mayoritariamente por contacto bucal, sigue siendo una de las infecciones de transmisión y causa infecciones en la boca y zonas y la mayoría de como puede ser el herpes labial tipo 2 o que son asimismo tenemos casos raros pero en aumento debido que se propaga por contacto sexual. De este estaremos hablando en toda la clase y causa herpes genital. Sin embargo, el tipo 1 también puede llegar a causar, se relaciona con el grado de actividad sexual del individuo, ya que pues en este periodo de tiempo es cuando se recurren más a las interacciones sexuales. Se menciona que hay más mujeres contagiadas que hombres y como se espera la prevalencia aumenta con un número creciente de parejas sexuales o bien con la promiscuidad. Étnicamente, los afroamericanos no hispanos tienen mayores tasas de infección que los blancos no hispanos, alrededor del 85 al 90% de las infecciones aún no se reconocen y permanecen sin diagnosticar. Bueno, en Estados Unidos sigue siendo una de las causas más comunes de úlceras genitales y a nivel internacional se notifican más de 23 millones de casos nuevos cada año. Ahora, tenemos que hay una mayor incidencia en los varones que tienen relaciones homosexuales o inmunodeprimidos también. Asimismo, es un factor de riesgo para aquellas personas que tienen VIH como tal, o puede ser también en cuanto a su transmisión, y puede ser el 1% también de las mujeres embarazadas con infección por herpes ha sido asintomática, sin embargo, pueden llegar a excretar el virus por el cuello uterino. Y del 30 a 50% de la probabilidad de que estas mujeres embarazadas pues se pueda transmitir el virus al neonato a través del parto. Entre sus factores de riesgo tenemos principalmente el sexo sin protección, nuevamente reiterando el uso del condón no es usado, asimismo múltiples parejas sexuales y el sexo femenino, ya que este tiene una mayor susceptibilidad a la infección en comparación a los hombres debido a factores anatómicos y fisiológicos. Asimismo, el contacto piel con piel con lesiones herpéticas activas en la vía directa de transmisión del virus. Asimismo, otro factor de riesgo es la inmunosupresión y pues como tal esto puede complicar o agravar el virus del herpes simple.
En cuanto a su etiología, tenemos de que el herpes virus es un virus de DNA de doble hebra. Pertenece a la familia de Herpes viridae, que es una subfamilia de la alfa Herpes viridae. Como tal, es un virus que tiene una cápsida de 100 a 110 nanómetros y pues como tal es un neutrópico o neuroinvasivo, lo que significa que puede infectar en neuronas y permanecer latentes en los ganglios sensoriales. Como mencionamos, también se transmite por relaciones sexuales, ya sean vaginales, anales o bien por felaciones también. En cuanto a su fisiopatología, tenemos que el ingreso de es por medio de replicación y bueno, inicialmente el virus se une a receptores de la célula huésped epitelial y libera su núcleo cápside del citoplasma. El ADN viral de entre el núcleo y donde empieza su ciclo de replicación en fases, tales como genes inmediatos precoces, genes precoces y genes tardíos. Después tenemos el montaje y la liberación el ensamblaje del virus y ocurre en el núcleo celular. El virus adquiere esta envoltura lipídica y al pasar la membrana nuclear, el retículo endoplasmático, el aparato del Golgi, en donde se glicosila. Los briones maduros salen de la célula de las vesículas y esto causa la muerte celular por lisis. Tenemos a la infección local. Tras la inoculación en piel o mucosas, el virus se replica en células epiteliales y se produce lisis celular, inflamación y formación de vesículas sobre la fase eritematosa. Bueno, ahora continuamos con su diseminación y su latencia y el virus pues viaja retrógradamente a través de los nervios sensitivos periféricos hasta los ganglios dorsales y allí establece una latencia en estado inactivo sin replicación inactiva. Como mencionábamos anteriormente, puede activarse posteriormente ante alguna exposición. Y bien, la reactivación bajo estímulos como tales el estrés, fiebre, luz y menstruación y pues como tal puede llegar a ser estos los estímulos que lo reactivan. Viaja de nuevo a la piel o a la mucosa y aparecen lesiones cilíndricas o subclínicas y el brote puede repetirse periódicamente. Ahora, en cuanto a su cuadro clínico, tenemos que entre las características clásicas son las lesiones maculares o papulares en la piel y las mucosas que progresan a vesículas y pústulas que suelen durar de hasta 3 semanas y pueden ser especialmente dolorosas provocando hinchazón en la vulva, en las mujeres dolor urente y disuria. Y bueno, en particular tenemos algunas úlceras genitales, que estas pueden ser dolorosas, puede haber llagas, costras, linfoadenopatías dolorosas y disuria también. Pueden presentarse síntomas sistémicos también, como la fiebre que puede pues, causar malestar general y a menudo se debe a la viridisemia recurrente de esta enfermedad. Y bueno, en las mujeres es común que se lleguen a presentar lesiones en la vulva, la vagina y el cuello uterino, asimismo de molestias genitourinarias como la disuria y la retención de la orina. En los hombres podemos llegar a observar lesiones en el glande, el propucio o el cuerpo del pene. Entre sus estudios complementarios tenemos el PCR o el aislamiento del virus, que es un diagnóstico definitivo. Se encarga de detectar a la infección por VHS tipo 2 en el sistema nervioso central y pues se utiliza para confirmar que esta es la causa de la infección cutánea o ocular. Entonces este es el gold estándar para poder detectar a dicha enfermedad. También tenemos al cultivo viral, sin embargo ya no se utiliza frecuentemente, aunque es muy esencial cuando se requiera un aislado del VHS para valorar algunas resistencias a fármacos antivirales y pues de esta manera poder tener un buen tratamiento.
Asimismo, por otro lado, tenemos el examen citológico que se utiliza en ausencia de PCR o de instalaciones de virología. Este pues diagnostica como tal y puede ser útil para establecer diagnósticos de una presunta infección por VHS. Este consiste como tal en el raspado de la lesión de las células de esta y se prepara a través de de la preparación de Tansank. Ahora tenemos a los análisis serológicos, en donde a través de pues, una muestra de sangre o de las secreciones tenemos de manera fiable, bueno, podemos establecer de manera fiable si la muestra está infectada por VHS1 o VHS2 y de esta manera tener un buen manejo de esta enfermedad. Se basa en diferentes antígenos del grupo de la proteína G del VHS1 y la del VHS2. Bien, en cuanto a su patología, tenemos que hay presencia de infiltrados linfoides densos con linfocitos atípicos. Es compatible con infiltrados densos y profundos de linfocitos cerca de las estructuras iniciales, junto a queratinocitos necróticos individuales. Y bueno, es muy frecuente observar la valorización epidérmica y acantosis, lo que conduce a una versiculación clásica observada en el examen cilíndrico. En las biopsias podemos observar células gigantes multinucleadas que compiten cuerpos de inclusión intranucleares o eosinófilos. Entonces, también es muy común observar también la valorización epidérmica y la acantosis. Como podemos observar en esta biopsia, son los circulitos que podemos ver. Ahora, en cuanto a su manejo, el tratamiento de las infecciones primarias con múltiples lesiones ulcerosas se resuelven aproximadamente en 19 días ante la aparición de los primeros síntomas, independientemente del tratamiento. Los agentes antiherpes virales incluyen aquellos que actúan como inhibidores de la polimerasa, análogos de los nucleósidos, e inhibidores de la polimerasa, análogos de pirofosfato. Tenemos en primer lugar a la ciclovir. Este tiene un bajo perfil de efectos secundarios, lo que permite una tolerancia prolongada que puede prevenir otras y pues retrasar hasta el 80% de las recurrencias, reduciendo así la disminución del 90% de las lesiones. Así que bien, tenemos a la ciclovir en el herpes genital primario, en donde podemos utilizarlo con 3 comprimidos de 400 miligramos vía oral al día por 7 días. Y pues para el herpes genital primario grave tenemos de 3 por 5 miligramos por kilogramo vía intravenosa al día de 5 a 7 días. Asimismo, también tenemos al valociclovir. Es un comprimido de 100 miligramos al día durante 5 días para el herpes genital recurrente. Sin embargo, también podemos utilizar de 5 por 500 de 2 a por 500 miligramos vía oral 2 veces al día por 3 días. Para el herpes genital primario tenemos 2 comprimidos de 500 miligramos vía oral al día por 7 a 10 días. Bueno, para las personas que estuvieron expuestas o tienen contacto con personas con herpes, tenemos a la profilaxis, en donde podemos utilizar cualquiera de estos 2 medicamentos de una pastilla de 500 miligramos vía oral al día por 6 meses. Y bueno, en cuanto a las vacunas, pues no tenemos una existente, sin embargo, se están estudiando para reducir la gravedad de los síntomas y acelerar la cicatrización y visible de las lesiones. Actualmente, pues no hay alguna a la que podamos acudir. Bien, de nuevo, en cuanto a su educación, tenemos a la educación. Nosotros tenemos la responsabilidad de asesorar al paciente y decir cómo puede prevenir esto, pues con el uso del condón, que pues no permite que pase la infección. Asimismo, el riesgo de transmisión sexual y posible contagio que puede tener una persona al tener relaciones sexuales sin protección. Sin embargo, pues en estos casos, pues lo mejor sería la abstinencia. Bueno, la abstinencia durante los brotes, en donde no tenemos que tener un contacto sexual cuando hay lesiones visibles o se sospecha una diseminación visible. Asimismo, también la profilaxis, como mencionábamos anteriormente, se debe de realizar una prueba de infección de transmisión sexual para evaluar si tenemos herpes simple o no, y pues se tiene que involucrar de esta manera al personal médico para que pueda evaluar al paciente.
Bien, ahora para finalizar terminamos con la tricomoniasis. La tricomoniasis en el humano es causado por tres especies tricomonas específicas. Tenemos a las tricomonas hominix, tricomonas tenax y las tricomonix vaginalis. Las tricomonas vaginalis es la única enfermedad parasitaria de transmisión sexual que en el humano y pues en otras especies se consideran comensales. Como tal, esta es la que estaremos abordando en tricomoniasis. Estas especies de son parásitos exclusivas del hombre y están diseminadas ampliamente por la naturaleza, por lo que se consideran cosmopolitas. Son prevenibles y curables y afectan principalmente el aparato genitourinario. Como podemos observar en la imagen, es esta de color verde que es la más grande. Bien, en cuanto a su historia, en 1836, el médico francés Alfred Francois Donet tuvo la certeza de identificar un protozoario legalizado en secreciones producidos por órganos genitales de hombres y mujeres. Sin embargo, no señaló con precisión el significado patológico de la enfermedad que causaba la dicha bacteria que había encontrado o parásito que ahora es. Así que así puedo describir los rasgos morfológicos del parásito, así como al medio en donde podía sobrevivir, que en este caso era ácido. Y su colega, el profesor Durkheim, le acuñó el nombre de tricomonas, parecido a los tricodes y a las monas, organismos flagelos, pues trico significa cabello. Ahora bien, el profesor de protozoología de Berlín le da el crédito a Donnet y le propone el nombre de vaginalis por el lugar de colonización del parásito. Y en 1869 Hoffman continúa estudiando a este parásito y confirma la estructura de la T. vaginalis mediante la creación de la tensión de la fucsina y el carmino. Bueno, en cuanto a su epidemiología, tenemos que la tricomonas es causante de una infección de transmisión sexual no vírica más común. Y en 2020 se estima que se produjeron 156 millones de casos nuevos por dicha enfermedad de transmisión sexual. Entonces, por esta infección en personas de 15 a 49 años era más frecuente en todo el mundo. Asimismo, tenemos de que en general se llegaron a infectar 73.7 millones de mujeres y 82.6 millones de hombres. Un tercio de todas las infecciones al año se produjeron en la región de África, según las estimaciones de la OMS, seguido de la región de las Américas. Tenemos una mayor prevalencia en las mujeres y sobre todo en las jóvenes. Esta enfermedad incrementa la transmisión sexual por el VIH, multiplicando 2 veces el riesgo de esta enfermedad y puede afectarse perinatalmente en un 5%. Entre sus factores de riesgo tenemos tener relaciones sexuales sin protección, múltiples parejas sexuales o promiscuidad, antecedentes de otras enfermedades de transmisión sexual, inmunodepresión, mujeres con edad avanzada y el embarazo. En el embarazo puede haber unas complicaciones en donde las tricomoniasis se asocian con riesgo como parto prematuro o bajo peso al nacer del neonato. Bien. En cuanto a la etiología, tenemos que esto es causado por la tricomona vaginalis y su diámetro puede alcanzar hasta 32 micras. Entre sus características tenemos que tiene 5 flagelos, 4 anteriores libres y 1 recurrente a lo largo de la membrana sin extremo libre y tiene un citoesqueleto en donde está cubierto de tubulina y fibras de actina. El núcleo está situado en la parte anterior del cuerpo con los gránulos de cromatina, ordenados de forma de flor y contiene 5 cromosomas. Se transmite de forma directa de persona a persona por contacto sexual. Sin embargo, debido a la presencia en menores de edad o en recién nacidos, existen referencias en donde se plantea que su transmisión también puede ser a través de fomites. Como tal, puede ser la ropa, agua caliente o agua a temperatura ambiente, toallas, instrumentos de aseo vaginal y exploración ginecológica, o también puede ser a través del parto.
El hábitat de la mujer es la vagina y la uretra y en el hombre puede llegar a ser la próstata y en las vesículas seminales, también en la uretra. Eh, es normal, bueno, como tal, el pH de la vagina es normal, es de 4 a 5, pero pues esto dificulta el establecimiento del parásito. Sin embargo, una vez ya se ha establecido, provoca que haya una tendencia en la alcalinidad, en donde el pH puede llegar a ser de 5 a 6 y de ahí pues la frecuencia en las mujeres embarazadas. Bien, en cuanto a su fisiopatología, tenemos que la mayoría de las cepas presentan baja patogenicidad, por lo cual ningún alto porcentaje de individuos infectados pertenece asintomático. Bueno, inicialmente tenemos el efecto citotóxico del parásito en la célula del huésped, depende del contacto y se desconoce si es a partir de este contacto en donde se liberan las sustancias químicas del parásito. La proteasa de la cisteína, del 30 de KDA es necesario en el progreso de la adhesión del parásito a la célula del epitelio vaginal y se encuentra en la superficie del parásito. Se encarga de degradar las proteínas de microambiente vaginal, fibronectina, colágena 4, hemoglobina. Bueno, continuando con esto, tenemos que existe un mosaico de moléculas proteicas superficiales de parásito que se unen a los receptores de la célula huésped y a carbohidratos del mecanismo dependiendo del tiempo, temperatura y el pH. Hay 4 adhesinas que son las más importantes como ligaduras para la célula huésped. Tenemos la cisteína D65 que ha sido identificada y caracterizada como una de las moléculas que participan en la citotoxicidad del parásito hacia la célula epitelial y se localiza en la superficie del parásito. Esta se une a la superficie de las células del epitelio vaginal y se activan los límites de pH de la vagina y tiene además la capacidad de degradar fibronectina, colágena y B y es inmunogenética en mujeres infectadas. Hay otra adhesina de otra proteína referida que es la CD118 y esta induce a una respuesta de altas concentraciones de hierro. Esto es responsable de la adhesión del parásito a la laminina. Por otro lado, se ha demostrado que la T. vaginalis son capaces de degradar las cadenas pesadas de IgG e IgA. De esta manera, el parásito sufre una transformación y con producción a pseudotipos, acorde con el contorno de las células epiteliales, y este hecho revela el efecto citopáctico del parásito con el epitelio, seguido por una regulación de la síntesis de adhesinas, lo que sugiere una existencia del sistema con transducción. Se le ha comprobado con fagocitos y neutrófilos, eritrocitos, bacterias y por otro lado la capacidad de internalizar a los virus viables. En cuanto a su cuadro clínico, tenemos el periodo de incubación y este puede variar de 5 a 30 días, sea de entre 25 y 30% de las mujeres infectadas, que estas pueden permanecer asintomáticas, mientras que en los hombres esta cifra puede elevarse todavía más de 50 a 90%. Podemos tener entre sus signos y síntomas disuria y leucorrea, que al evolucionar se torna lechosa o purulenta y fétida. También tenemos gases por la vejiga que se debe a la sobreinfección de la bacteria. También prurito vulvovaginal intenso, dolor localizado. Asimismo, dispaneuremia y anafrodisia y nicturia e insomnio en raros casos. Ante la exploración física podemos ver edema y eritema en los labios con afectación en las glándulas de Snake y de Bartoli. La vejiga y el cuello uterino se tornan friables con lesiones edematosas y hemorragias puntiformes descritos como cuello en fresa, como podemos observar en la siguiente imagen.
En algunos casos puede que no haya lesiones aparentes en los masculinos. Lo más frecuente es encontrar cuadros de uretritis prostatitis y epidimitis con escasa secreción transuretral. Entre sus complicaciones está la presencia de absceso perinefrítico y, en casos de infección del embarazo, ruptura de las membranas y neonatos con bajo peso. Entre los estudios complementarios tenemos que el parásito puede permanecer viable por 24 horas en la orina, por lo tanto el aislamiento en este caso es muy sencillo después de centrifugar la muestra. Entonces, como primera opción tenemos a la muestra de orina. El padecimiento también se observa parásito mediante el examen directo en fresco, que este también es muy importante para apreciar el movimiento característico del trofozoito. Asimismo, también tenemos la atención por secreción, que se recomienda para poder apreciar las estructuras parasitarias más importantes para el diagnóstico específico, y pues puede ocurrir en el cultivo, en donde se obtiene el crecimiento de 2 a 7 días de estos. Esto puede ser en el cultivo. Ahora, pues aquí podemos observar formas que se producen en fisión binaria longitudinal sin desaparición de la membrana nuclear en cultivos que se han encontrado en otros objetos redondos y flagelos, otros con flagelos y división nuclear, otros con múltiples núcleos también. Podemos detectar también anticuerpos específicos de este parásito mediante la técnica de ELISA o de inmunofluorescencia indirecta. Bien, ahora en su patología, histológicamente podemos ver el parásito, si el parásito produce degeneración y destrucción celular en el epitelio vaginal, en donde puede haber respuesta inflamatoria y expensas de todo esto en polimorfonucleares y escasos eosinófilos. Esto genera una respuesta vascular importante con presencia de puntos hemorrágicos y edema en la mucosa, con la aparición de placas eritematosas que a la exploración física han sido descritas como fresa, como ya habíamos visto, en edema e infiltrado leucocitorio, que dan lugar a una erosión, descamación de las células superficiales también. Bien. En cuanto al tratamiento, este debe de instaurarse a la par de la pareja, incluso si no existen síntomas en esta. Desde hace años el medicamento de elección era el metronidazol. Sin embargo, en la actualidad ya no se recomienda tanto debido a la toxicidad comprobable que existe en y en los casos de resistencia del uso de otros fármacos antiparasitarios por la vía sistémica. Y pues además de que se ha comprobado de que existen algunas cepas de parásitos que son resistentes a este fármaco. Y bien, en primera elección en tratamiento tenemos al tinadiazol de 500 miligramos cada 12 horas por 7 días, el nimorazol de 20 miligramos por kilogramo al día por 5 días y por último ya el metronidazol de 500 miligramos 2 veces al día por 7 días, en donde pues se ha mostrado que los fármacos que tienen una duración de 7 días son más, tienen una mayor reducción en cuanto a las cepas. Bien, en su prevención tenemos el uso de preservativos, el tratamiento a los compañeros del paciente, la profilaxis y la vacuna Solco-Tricovac, que está preparada a partir de lactobacilos inactivados para inducir la producción de anticuerpos, con la que la T. vaginalis, sin el afecto adverso de la flora normal lactobacilos de la vagina, presenta menor crecimiento. A la fecha aún se esperan algunos resultados de esta vacuna, pero aún está en desarrollo. Aún así, el problema más importante es la promiscuidad, entonces se recomienda pues recomendar la monogamia y pues también brindar educación al paciente para que sepa las consecuencias de esta. Bueno, esto sería todo de mi parte. Solo pues les dejo aquí las bibliografías que utilicé por cada una y pues muchas gracias por su atención.